Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Tenemos acá uno de los discursos de Moisés al pueblo de Israel durante su trayecto en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. Y algo que aconseja Moisés tras haber dado todas las condiciones para la obediencia, todo aquello que ellos debían hacer para guardar los estatutos y mandamientos de Dios, para no contaminarse con las prácticas que realizaban los pueblos de los amorreos y los cananeos. Él les dice que ahora tienen delante de ellos dos caminos, como nosotros también los tenemos cada día. Tenemos un camino que lleva a la vida y un camino que lleva a la muerte. Tenemos la decisión de optar por practicar el bien y por practicar el mal, porque ellos ya no tenían un desconocimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, qué era lo que le agradaba a Dios y qué era lo que no. El versículo anterior nos dice: porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Menciona anteriormente que no se les estaba exigiendo algo imposible de realizar, no se les estaba pidiendo que cumplieran, menciona ahí Moisés en el versículo 12, un mandamiento que estuviera tan alto como los cielos para que fueran ellos incapaces de alcanzarlo, sino todo lo contrario. Dios en su soberanía había traído su palabra a ellos, no solamente a través de las tablas de la ley de los 10 mandamientos, sino a través de cada consejo y recomendación que Él daba a sus vidas, porque se las daba ¿para qué? Para que no se contaminara con las prácticas que tenía el sistema de los pueblos cananeos, para que ellos no pecaran ni añadieran maldad a su vida, también para que ellos, por ejemplo, pudiesen resguardarse incluso de enfermedades o pestes. Entonces, esas recomendaciones, esos consejos que Dios daba, los daba no solamente a sus oídos, no solo los daba a sus ojos para que los leyeran a través de las escrituras, sino que los daba a su corazón. ¿Para qué? Para que en su corazón ellos guardaran esa palabra, y a medida que esa palabra alimentara su vida, ellos iban a actuar en obediencia a ella, porque esa palabra iba a ser un especial tesoro para ellos. Porque si recordamos, cuando ellos construyeron el arca del pacto, ellos guardaron como un tesoro esas tablas de la ley, pero no debían estar solo guardadas ahí en un lugar físico como representación del pacto que Dios había hecho con ellos, sino también guardarlas dentro de sí y ponerlas por obra. Porque al tener la palabra cerca de su corazón, esa palabra iba a ser la que cada día iba a hablar a su conciencia, iba a hablar a su vida y les iba a hacer saber que estaban tomando una mala decisión, que estaban renegando en contra de Dios, que estaban actuando de manera incorrecta y que debían volverse a Él, al arrepentimiento. Mientras más cerca estuviera la palabra de sus vidas, más fácil iba a ser para ellos ponerla por obra, porque ya la iban a tener dentro de sí, porque ya no solamente la iban a escuchar y decir: yo recuerdo que oí algo similar, pero no me recuerdo qué decía, no, ya iban a tener esa palabra presente en su diario vivir. Vemos acá cómo Moisés les aconseja y les dice: ustedes tienen dos caminos y ya saben lo que es agradable para Dios, lo que les edifica, lo que les nutre, lo que les va a llevar a alcanzar esa promesa, porque la promesa está y ellos estaban de camino para poderla poseer. Pero para poder alcanzar esa tierra, ellos tenían que andar en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, incluso lo menciona acá la palabra, y dado a su santidad, ellos tenían que vivir en santidad, al igual que nosotros también se nos pide esa santidad, ya no necesariamente para entrar a un templo físico, sino para entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros nos acercamos más a Dios, en que nosotros nos apartamos del pecado, nosotros vamos entrando más confiadamente a su presencia, porque ya no hay algo que nos aparte de Él, ya no hay ninguna vergüenza que ocultar o que cubrir. El pecado, ese es el propósito que tiene, es una mancha que de alguna manera nos aparta de Dios.
nos aleja, no porque no podamos acercarnos a Dios sino pecadores, porque todos en mayor o menor medida hemos pecado. Dice la Escritura que nadie puede decir que no ha cometido pecado, porque aquel que lo dice hace mentiroso a Dios, porque Él vino para salvación de todos aquellos que han pecado. Y todos en mayor o menor medida hemos faltado a alguno de los mandamientos. Pero ¿qué nos hace diferente al resto del mundo? El hecho de que nosotros nos acercamos cada vez más a Dios, porque a medida que nos acercamos a Él, Él va limpiando nuestros pecados, y nosotros obviamente al tener su palabra en nuestras vidas ya no lo practicamos. Eso es lo que hace una diferencia, y es la diferencia que tenía que haber entre el pueblo de Israel y entre los cananeos, porque ellos diariamente se deleitaban en los ritos y las prácticas hacia sus dioses, dioses de piedra, dioses de plata, dioses de bronce, dioses hechos de cualquier material que al final no añadían valor a su vida, sino todo lo contrario, les llevaban a practicar inmoralidades y homicidios. Y eso era lo que Jehová quería evitar en el pueblo de Israel, primeramente que guardaran su integridad, y mientras ellos más se apartaban de esas prácticas, iban a tener mayor libertad para acercarse a Dios. Mientras ellos más se acercaban a Dios, ellos iban a aprender más sobre lo que era agradable a Dios, y sus corazones iban a ser purificados y sus vidas iban a ser transformadas, de tal manera que la santidad para ellos no iba a ser algo imposible de lograr. ¿Por qué? Porque el mismo Dios iba a santificar sus vidas, así como lo hace su Espíritu Santo a través de nosotros. Así como su Espíritu a través de la alabanza, a través de la oración, va cambiando y va transformando nuestras vidas y va quitando todo aquello que no nos edifica, todo aquello que no nos ayuda a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Recordamos cuando Jesús llegó y limpió el templo. Él llegó y quitó todo aquello que no añadía valor al templo, todo aquello que no permitía que el nombre de Jehová fuera exaltado, todo aquello que antes de contribuir a la alabanza y la adoración a Dios era una obstrucción a eso. Después de haber limpiado el templo, dice que comenzó a descender sanidad, salvación, comenzaron a ser sanados los ciegos. ¿Por qué? Porque el templo fue purificado, porque ya no hubo nada que estorbara el que Jehová se manifestara ahí, porque nada más iba a distraer al pueblo. Ellos iban a estar concentrados en la presencia que estaba en ese lugar. Asimismo también sucede con nuestras vidas. En nuestro corazón podemos tener tantas cosas que estorban el que nosotros nos acerquemos a Dios. Que me he enojado, que tengo muchos afanes, que tengo fatiga, que tengo odio en el corazón, tantas cosas que no me permiten tener esa plenitud para acercarme a Dios, que de alguna manera obstruyen la paz que yo tengo y hacen que diga: "Ay, ahorita ya no voy a buscar, mejor mañana, mejor otro día leo, mejor otro día canto, mejor otro día adoro", porque nadie podrá decir: "Ay, yo voy a cantar con gran gozo después de haber tenido un gran enojo". No sucede de esa manera. Entonces vemos cómo lo que hay en nuestro corazón puede facilitar el acceso a que nosotros vayamos a Dios, o que también nosotros pongamos un obstáculo para poder acercarnos a Él. Y eso es algo que tenemos que tener en claro, que la palabra de Dios está para eso, para acercarnos a Dios. La palabra de Dios está para que nosotros tengamos conocimiento primeramente de qué es lo bueno y agradable delante de los ojos de Dios, y juzguemos nuestras vidas, pero que no las juzguemos para condenación, sino para que nos demos cuenta de nuestra humanidad, de cómo diariamente fallamos, de cómo nos equivocamos, y podamos reflexionar cómo podemos corregir esas conductas, y aquello que nosotros no podemos corregir y cambiar por nuestras propias fuerzas, podemos confiar en que hay un Dios de amor que envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nosotros, y que Él puede
santificar nuestras vidas, que Él puede lograr en nosotros todo aquello que en nuestra propia humanidad no podemos alcanzar. Es la palabra entonces la que no solamente nos revela qué es lo bueno y qué es lo malo, la que no solamente nos revela qué es lo que estamos haciendo mal, sino la que nos da esperanza de saber que tenemos una opción diferente, que no podemos solamente ir y seguir el camino que todo el mundo sigue e ir a la perdición. Tenemos, dice, dos caminos. Tenemos delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Dice acá el versículo 19, siempre del capítulo 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y les aconseja Moisés, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Imagínense, si Moisés tenía ese anhelo de que no solamente entrar él, sino que toda esa generación entrara y poseyera la tierra, si ellos se esmeraron tanto en alcanzar una promesa que era una promesa corruptible, una promesa que al final no iban a aprovechar toda la vida, porque tarde o temprano iban a envejecer y a morir. Aunque lo dieron todo, podemos ver cómo no nos esforzaríamos nosotros más en alcanzar una promesa que va más allá de este mundo, una promesa que va más allá de una tierra física, de una heredad física, sino una promesa que va para más allá del tiempo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad de elegir el día de hoy, de elegir hacia dónde queremos ir, de elegir si queremos seguir el camino de la vida o si queremos seguir el camino de la muerte. Y aquí nos dice, sí, el único que nos lleva a la vida es Jehová. Dice, porque Él es vida para ti, porque Él es vida y prolongación de vida. Nosotros nos podemos dar cuenta, incluso ahora más que nunca, cómo el buscar de Dios al final añade más días a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos apartamos de todo tipo de violencia, porque nos apartamos de todo tipo de crimen, porque nos apartamos de todo tipo de vicio, y es algo que al final ayuda a que nosotros mismos resguardemos nuestra salud y bienestar. Nos damos cuenta cómo al final la palabra de Dios es tan hermosa que son consejos que nos dan, no porque nos obliguen a vivir de una manera cerrada, de una manera en que no tengamos libertad, sino al contrario, son consejos que nos ayudan a cuidar nuestra integridad y forma de vida. Consejos que Israel lastimosamente no siguió, y por eso no lograron alcanzar esa promesa, aunque se les instara cada día, aunque estuvieran constantemente sus líderes, Moisés y Aarón, y los príncipes de Israel, amonestándoles para poder permanecer en ese camino de seguir a Dios. Lo mismo sucede lastimosamente con nuestras generaciones. Hay pastores, hay predicadores, hay maestros, hay evangelistas, hay personas, nuestra mamá, nuestro papá, nuestras familias, personas de nuestro círculo social que de alguna manera están redarguyendo y predicando la palabra y nos están diciendo, tú puedes buscar de Dios, tú puedes seguir el camino de Dios, tú puedes, ven, te invito a la iglesia, ven, vamos a escuchar tal concierto de alabanza, de adoración, vamos a orar, vamos a hacer tal actividad para honra y gloria de Dios, y nosotros cerramos la puerta y decimos no, en este momento no, ahora no. Pero cada una de esas oportunidades nosotros no tenemos la certeza de que se vaya a repetir. Hablábamos anteriormente que a nosotros no nos pertenece el control de nuestro diario vivir, porque estamos expuestos a situaciones en nuestro entorno que pueden ser riesgosas a nuestra vida, y una decisión puede determinar hacia dónde nosotros vamos a llegar, en dónde vamos a pasar nuestra eternidad, si gozando de la vida eterna
o sufriendo el castigo eterno. Tenemos dos caminos nada más, no hay un punto medio en el cual yo puedo decir, es que yo fui buena persona, porque el único que me lleva a la salvación, dice, es Dios. Por más buenas obras que yo pueda realizar, al final no soy perfecto, al final no vivo en santidad. No hay ningún ser humano sobre esta tierra que pueda decir, yo soy una persona perfecta en toda su plenitud, porque no la hay. La única persona que existió de esa manera fue Cristo, que vino y se hizo hombre y murió por nosotros. Por eso existe la palabra, para primeramente que nosotros podamos entender eso a través de los 10 mandamientos, nuestra humanidad, que no creamos que porque nosotros ayudamos al prójimo, que no creamos que porque nosotros ofrendamos, porque diezmamos, ya estamos garantizando que somos buenas personas, porque al final en menor o en mayor grado en algún punto nosotros fallamos. No somos perfectos, somos seres humanos y cometemos errores. Necesitamos de la guía de un Dios, de alguien que es superior a nosotros, de alguien que sabe que a pesar de que fallamos, puede hacer algo útil en nuestras vidas, puede hacer que esas bendiciones que nosotros ya estamos haciendo a través de nuestras obras, a través de nuestras ofrendas, tengan un valor añadido, que ya no traigan solo bendición económica, solo bendición material, sino que ya llevemos en nosotros una bendición espiritual, una bendición que al final va a sumar a nuestro espíritu, que nos va a acercar más a Dios, porque ya no vamos a hacer las cosas por agradar al ser humano, ya no vamos a hacer las cosas solo por contribuir a un bienestar económico que tarde o temprano al final va a hacer falta, sino que vamos a dar un bienestar espiritual, vamos a dar bendición, vamos a dar restitución, vamos a poder, como lo hizo Cristo. Él no solamente vino y alimentó a los 144,000, sino que Él vino y dio palabra, dio un alimento más importante a ellos. No dejó de suplir esa necesidad que había de alimento, pero también dio algo más, algo que podía cambiar sus vidas para siempre. Y es algo que nosotros tenemos hoy delante de nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de tomar aquello que Dios nos está dando. Y miren, es un pasaje tan importante porque es algo que habló Moisés y algo que también Josué volvió a repetir a la nueva generación, justo en su discurso de despedida en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 14. Luego de haber dicho al pueblo una recopilación de todas las hazañas y maravillas que Jehová había hecho por ellos, les aconseja y les dice en el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros, dice, a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pero les da otra opción y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres en tierra de Egipto, la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Nos damos cuenta acá que siempre ha existido dos caminos y actualmente nosotros también tenemos dos caminos. Podemos servir a Jehová y alcanzar la vida eterna. Podemos servir a Jehová y transformar nuestra manera de vivir y transformar nuestro entorno. Podemos seguirle a Él o podemos, si mal nos parece, dice, si a nosotros nos parece mal servir a Jehová, seguir sirviendo en
a los dioses. Puede que yo diga, ay, yo no sirvo a ninguna religión, yo ni siquiera creo en ninguna religión, pero al momento en que yo rechazo seguir a Dios, estoy tomando el otro camino, estoy siguiendo mi propia decisión, entonces me estoy poniendo a mí mismo como un Dios. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es lo que para mí es lo más valioso, es la palabra que rige mi vida. Entonces, ¿quién está gobernando esa vida? Estoy siendo yo mismo, con mis propias decisiones, con mi propio egocentrismo, y me doy cuenta que yo estoy siendo aquel que está llevando mi vida a una destrucción. Nos damos cuenta que solo hay dos caminos, no hay un punto medio. Podemos nosotros servir a Jehová, o si mal nos parece, seguir viviendo del mismo modo, seguir viviendo bajo idolatría, seguir viviendo bajo pecado, seguir viviendo bajo vicios, seguir viviendo bajo adulterio, seguir viviendo bajo fornicación, seguir viviendo bajo lo que es común y popular actualmente en la sociedad, porque es lo que todo el mundo hace. Nosotros podemos seguir tal como lo hacía el pueblo de Israel, porque Josué les dice, pueden hacer y seguir los caminos que hicieron sus padres, o vivir del modo en que la sociedad vive, porque les menciona a ustedes, ahora viven en la tierra de los amorreos, pueden vivir del modo que ellos viven, pueden elegir ese camino, porque Jehová nunca nos va a obligar a amarle, porque nadie obliga a nadie a querer a otro, porque entonces no sería amor, sería imposición. Jehová espera que nosotros le busquemos por amor, y Él pone en nosotros esos dos caminos, pero tenemos que tener en claro que cada camino lleva a un fin. No porque digamos, tengo que a fuerza seguir a Jehová, porque es que si no voy a perecer en el juicio. Esa es la consecuencia de la maldad, la consecuencia del pecado. Pero yo no debo seguir a Jehová solamente por pretender escapar de un castigo cuando no lo amo, cuando no deseo seguirle, cuando no he comprendido la razón por la cual yo necesito servir a Jehová. Porque yo necesito acercarme a Él, porque en mi propia humanidad yo no puedo salvarme. Eso es algo que tenemos que entender. No servimos a Jehová solamente porque tengamos miedo y diga, yo no quiero sufrir en el castigo eterno, y por eso yo voy a la iglesia, y por eso voy y ayuno, y por eso voy y oro. Y al final cada oración que yo hago no está edificando mi vida, sino que solo estoy haciendo tiempo porque yo quiero aparentar que estoy siguiendo. Tampoco es así. Y eso es algo que lastimosamente el pueblo de Israel terminó haciendo, porque ellos decían, nunca tal nos acontezca, nunca dejemos nosotras a Jehová, porque Él ha hecho grandes cosas, porque Él ha hecho maravillas por nuestras vidas, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestras generaciones, nunca nos acontezca apartarnos de Dios. Pero ellos dijeron nunca, y al otro lado ya estaban levantando altares, ya estaban ellos y sus reyes, posteriormente incluso antes de los reyes en el libro de Jueces, solo descansó Josué junto a la tumba de sus padres, y en el libro de Jueces ya se nos menciona cómo el pueblo de Israel hacía de continuo lo malo delante de los ojos de Dios. Como cada vez Jehová tuvo que mandar un líder, levantar un juez para que librara a Israel de toda la persecución que venía a ellos, consecuencia de sus malas decisiones. Vemos cómo Jehová siempre estuvo puesto a responderles y ayudarles, pero lastimosamente para ellos no había una sinceridad en sus palabras, porque ellos, incluso lo menciona más adelante en el libro de Reyes, ellos decían, serviremos a Jehová, pero con la misma boca que ellos servían a Jehová, con esos mismos labios adoraban otros dioses. Serviremos a Jehová, pero tenían ídolos. Serviremos a Jehová, pero no vivían en santidad. Creemos en Dios, pero también vamos y hacemos otras prácticas que no edifican nuestras vidas. Nosotros podemos decir, yo creo en Dios, pero si yo no me aparto de aquello que no edifica mi vida, de aquello que no añade valor, de aquello que me lleva a cometer impurezas, a vivir de forma indigna, entonces no estoy demostrando que yo amo a Jehová, no estoy demostrando que yo sirvo a Jehová. Porque dice que aquel que cree en Jehová tiene que creer primero que hay un Dios, tiene que acercarse a Él también. No basta solo con que yo diga, yo creo en Jehová,
bueno, ¿qué estoy haciendo? Si yo creo en Jehová, me estoy acercando a Él, estoy buscando de Él, estoy leyendo su palabra, estoy activando mi vida en oración, estoy escuchando la palabra de Dios, estoy tratando la manera de ayunar, tratando la manera de orar cada vez más, de meditar en su palabra, de comprender aquello que Dios quiere hablar a mi vida. Estoy tratando de orar por mi familia, estoy tratando de asistir constantemente a la iglesia, aunque a veces mi trabajo no me lo permita, pero ¿qué estoy haciendo? Esas son las obras que yo debo practicar. ¿Por qué? Porque son obras que demuestran mi fe. Como yo creo que hay un Dios, yo le voy a buscar. Como yo creo que Él vive, yo le voy a buscar. Como yo creo que Él sana, yo voy a orar por sanidad. Como yo creo que Él salva, yo voy a orar por salvación. Por la salvación de mi vida y por la salvación de aquellos que yo amo. ¿Por qué? Porque creo en Jesús. Creo en Él, creo en el sacrificio que Él hizo. Y sé que hay dos caminos y yo elijo seguir el camino que me lleva a la vida. Y al momento en que yo tomo una decisión, esa decisión al final, tal como lo menciona Moisés en Deuteronomio, esa decisión al final va a juzgar mi vida. Incluso también el libro de Josué lo menciona en el versículo 22. Dice Josué capítulo 24 versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron: testigos somos. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones tienen que ser firmes y claras. Dice él: elige ahora dónde vas a estar, elijan qué es lo que van a hacer, porque no podemos ir y venir de un lado para otro. No podemos, y la palabra lo dice muchas veces, ser como el tamo que es arrebatado por el viento, ser como las hojas secas que van y vienen de aquí para allá. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes, porque no puedo decir yo elegí servir a Dios, pero justo hoy en la tarde estoy haciendo algo que no aprovecha y que no edifica. Justo hoy en la tarde estoy haciendo una actividad que ya había dejado de hacer porque Jehová ya había transformado mi vida. Entonces yo estoy volviendo atrás, yo estoy siguiendo otro camino. Doy un paso en el camino de la vida y doy tres en el camino de la muerte. No se puede vivir de ese modo. Josué lo menciona acá y les dice: ustedes mismos son testigos de la decisión que han tomado, porque al final nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios de qué fue lo que decidimos hacer, si seguir sus caminos o no seguirle, y cómo fue que nos comportamos ante tal decisión. Elijamos sabiamente, y si nosotros hemos elegido servir a Dios, aferrémonos a Él, busquemos de Él. No es que nunca vayamos a fallar, sino que en medio de nuestras fallas nosotros corramos a Él. Tenemos el ejemplo más grande, que es el ejemplo del rey David. Nosotros podemos ver a un rey que era muy usado por Jehová, pero vino él y cometió adulterio. Y fruto de ello vino un hijo que al final murió. ¿Por qué? Porque era la consecuencia del pecado. Nos damos cuenta de cómo a través de ese pecado él también, de forma indirecta, fue partícipe de la muerte del esposo de Betsabé. Nos damos cuenta cómo al final esos pecados pudieron haberlo apartado por completo de Dios, pero a él tenía la palabra presente en su corazón, y esa palabra, incluso a través del profeta, habló a su vida. Y dice que él rasgó sus vestidos y se quebrantó delante de Dios porque se dio cuenta que verdaderamente se había equivocado, que se había dejado guiar por su propia humanidad, por su carne y sus deseos. Y él vino y se arrepintió delante de Dios y estuvo buscando constantemente de Dios. ¿Para qué? Para que Jehová no se apartara de su vida. Y claro está que el castigo que iba sobre su vida no fue quitado. Nosotros podemos ver cómo a lo largo de la escritura se narra el castigo que cayó a la casa del rey David, consecuencia de las malas decisiones que él tomó en su humanidad. Pero nos damos cuenta que en medio de todo el camino, en medio de pruebas, en medio de angustias, en medio de persecución, incluso en medio de las malas decisiones que tomó, nunca Jehová se apartó de él.
hasta el día en que él murió, la presencia de Jehová estuvo con él en la tierra y ahora él está descansando en la presencia de Jehová. Nos damos cuenta cómo se menciona el rey David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra, porque él meditaba siempre en su palabra, porque él guardaba la palabra de Jehová en su vida. No fue que la guardara para siempre, porque vemos que se equivocó, pero logró la manera de restituir su vida, no por sus obras, sino por la acción de acercarse nuevamente a Jehová y dejar que fuera él quien cambiara su vida, dejar que fuera él quien transformara su ser. Y acá nosotros tenemos nuevamente esa decisión, tenemos la oportunidad de volvernos al camino de la vida si nos hemos apartado de él. Tenemos la oportunidad de venir y, como el hijo pródigo, regresar al Padre, regresar a él ahora que aún hay tiempo, regresar a él y rendirnos a sus pies, o seguir en nuestras malas decisiones. Al final el tiempo no nos pertenece y no sabemos cuándo nosotros podamos ser sorprendidos por la venida del Señor o podamos ser sorprendidos por la muerte misma. Al final, tarde o temprano, nuestras decisiones van a testificar a nuestro favor o contra nosotros mismos sobre lo que hemos hecho con el tiempo que tenemos de vida en esta tierra. Seamos sabios y elijamos servir a Jehová, porque Jehová es vida y largura y prolongación de años a nuestro ser. Tomemos las palabras que Jehová nos da a través de su escritura y acerquémonos cada día a Él. Si hemos tomado la decisión de seguir sus caminos, persistamos en Él, no importa cuán difícil sea. Y si hemos fallado y si nos hemos equivocado, acerquémonos a Jehová, tengamos la certeza de que aunque el mundo nos juzgue, Jehová no va a apartar su misericordia de nuestras vidas. Aún tenemos tiempo, aún tenemos la oportunidad de acercarnos a Él, busquemos de Él con un corazón sincero, arrepintámonos delante de Él y busquemos la manera de que Él purifique y limpie nuestras vidas para que no volvamos a caer, para que nos levantemos y nos levantemos con mayor firmeza delante de su vida. Acerquémonos cada día a la presencia de Dios y busquemos de su palabra un versículo a la vez.